Hola jóvenes de noveno, en este video iniciaremos con el primer tema que corresponde a la clase de Ciencias Naturales en el tercer parcial. El tema se llama la dinámica de la corteza terrestre y el objetivo es describir los procesos geológicos en la Tierra. Para iniciar recordaremos qué es la corteza terrestre. La corteza terrestre es la capa más externa de la estructura de la Tierra. Esta mide aproximadamente 30 a 50 kilómetros de grosor. Bien, continuando, la corteza terrestre mantiene un cambio constante tanto en su estructura como en su composición. Esto se debe a los diferentes procesos geológicos. Cuando hablamos de procesos geológicos, estamos hablando de todo aquello que ocurre relacionado con la Tierra, los movimientos, la estructura, los cambios, todo eso. A eso se refiere y se ocupa de ello la geología, que es la ciencia que estudia todo lo relacionado con la Tierra. Y los que estudian geología se llaman geólogos. Bien, nosotros nos enfocaremos en esta ocasión en los procesos geológicos, internos o externos. Primeramente, veamos los procesos geológicos internos. Iniciamos con la tectónica de placas. En la corteza exterior de la Tierra se encuentra fragmentada en grandes bloques que se denominan placas tectónicas. Aquí vemos los ejemplos de algunos bloques. Usted se puede imaginar una tabla de un rompecabezas que está formado por varias partes. Usted las puede unir y imaginémonos que esas son las placas tectónicas. Entonces, cuando estas se unen, al igual que la primera imagen, aquí tenemos dos placas. Tenemos una que es esta de acá, de lo amarillo para acá, y la otra es esta que va hacia acá. La flecha nos indica la dirección. Esta se dirige hacia acá y esta hacia acá. Bien, cuando las dos placas se unen, al chocar, ellas van a ocasionar o producir un movimiento. Y como son muy grandes, entonces el movimiento a veces es fuerte o brusco. Y es ahí cuando se produce lo que son los sismos o los temblores. El movimiento de las placas tectónicas también es la que ha producido o ha formado las montañas y los cerros. Porque desde el inicio del planeta, entonces, este proceso es continuo, es constante. Entonces, se ha llevado mucho tiempo, pero es de esta forma. Las placas chocan y se separan, y en esos movimientos se han logrado formar todas estas estructuras, que son las montañas, los cerros, los valles y los océanos. Continuando con el siguiente proceso, tenemos lo que es la actividad volcánica. Este es un proceso geológico interno, consecuencia de los movimientos de la energía interna del planeta. El vulcanismo sucede tanto en la corteza continental como en la oceánica. Bien, al proceso del volcán, a la acción del volcán se le llama vulcanismo. No volcanismo, vulcanismo. Y cuando dice corteza continental se refiere a toda la parte donde no hay agua, y la corteza oceánica a la parte del océano donde está cubierto por agua salada. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un volcán haciendo actividad. El estudio de los volcanes, de las placas tectónicas, es bien complejo porque no se puede estudiar los volcanes a profundidad. Muchos de los geólogos que han ido a investigar han muerto porque por sorpresa el volcán ha realizado erupción y entonces han muerto, ¿verdad? El siguiente proceso es la actividad sísmica. Este es el movimiento de las placas, hace que se acumule la presión en ciertas
zonas de las rocas. Y cuando se libera esta presión, se produce un sismo. O sea, lo que les decía anteriormente, cuando las placas tectónicas se unen, van a haber un choque y ese movimiento es el que produce los sismos, dependiendo de la magnitud con la que chocan. Ahora veamos los procesos geológicos externos. El primero de ellos es la meteorización. Este es el proceso de transformación directa de las rocas de la corteza terrestre. Entonces, las rocas van a sufrir una transformación. Inician dividiéndose en dos o más partes y luego se van deteriorando hasta que se descomponen y quedan solo las partículas más pequeñas, ¿verdad? Por ejemplo, la arena y los minerales de los que está formada. Luego, el segundo es la erosión. La erosión consiste en el desgaste del relieve por la acción del viento y del agua. Cuando hablamos de relieve, aquí tenemos una montaña, un valle podría ser, y toda la parte lateral de aquí es el relieve. Entonces, cuando el viento impacta con fuerza, va a causar una erosión. Y cuando llueve, la fuerza del agua también causará erosión y va a cambiar la estructura o la forma que tiene esta parte de la tierra. Y por eso la vemos así. El último es la sedimentación. Esta es la acumulación de materiales que son meteorizados o deteriorados y transformados y transportados hacia otros lugares. Entonces es la acumulación de materiales que han sufrido la meteorización o descomposición, ¿verdad? Como ser las rocas, se descomponen y luego son transportadas hacia otros lugares. Aquí podemos ver la imagen. Tenemos material acumulado y tenemos una parte que ha sido meteorizada también. Bien, estos son los procesos geológicos tanto internos como externos que podemos explicar. Y esto es lo que ocurre en la corteza terrestre. Algunos de estos procesos son complejos y no se pueden investigar y por lo tanto no se puede predecir. Por ejemplo, no se puede predecir cuándo se va a producir un terremoto o cuándo un volcán va a hacer actividad. Entonces son bien complejos porque es muy riesgoso, muy peligroso investigarlos. Por lo tanto, las investigaciones que se han realizado son pocas o no son tan profundas y lo que se conoce sobre cada uno de estos fenómenos es muy poco. Bien, luego les haré llegar la asignación. Que estén bien. Cuídense.